La tecnología ha venido teniendo un comportamiento muy interesante en los últimos años y es que hemos tenido innovaciones, hemos tenido avances cada vez más prontos. Estamos dando pasos agigantados y esto es muy bueno para poder optimizar la calidad de vida de la humanidad. Y también es importante tener presente que a pesar de esto, las bases fundamentales, las ciencias básicas, las matemáticas, por ejemplo, permanecen estables desde el siglo pasado, casi desde que fueron desarrolladas estas teorías. Y para mí es un propósito muy importante poderles explicar algunos de estos conocimientos de una manera sencilla. Mi nombre es Luis Eduardo, soy ingeniero electrónico. Bienvenidos a esta serie titulada Aprende Estadística Descriptiva, porque recuerden, aprender matemáticas no es difícil, lo difícil es encontrar una buena explicación. Así que vamos, empecemos. En este primer capítulo de Introducción a la Estadística vamos a estar viendo 4 temas principales. Primero, ¿qué es la estadística? Segundo, algunos conceptos importantes. Tercero, los tipos de datos que existen. Y un cuarto tema al que yo he llamado destrezas y otros conceptos. Antes de introducirnos al mundo de la estadística, es importante podernos contestar esta pregunta. ¿Por qué aprenderla? ¿Cuál es la relevancia que tiene la estadística? Ya de por sí ella sola es utilizada para diferentes estudios, diferentes análisis, pero aparte de eso, también acompaña a otras áreas de la ciencia, a otras áreas de la humanidad. La economía, por ejemplo, utiliza análisis estadístico para estudiar los mercados, para analizar las ventas. No importa si eres un profesional en economía que se desenvuelve en una empresa, o un estudiante de economía o un docente de economía, vas a necesitar estadística para poder aplicar diferentes técnicas en los estudios que se realizan para conocer el mercado, las ventas, hacer de pronto algunas sugerencias en temas de inventario, de manejo también, por ejemplo, de los procesos de producción en cuanto a las proyecciones que tienen las empresas para el sector económico según cómo se está comportando el mercado. Todo esto lo apoya la estadística. La política también es bien sabido que utiliza estadística para analizar las preferencias de X o Y candidato, para mirar cómo se están comportando las tendencias en las diferentes áreas de la política, o por ejemplo para poder analizar de manera estadística cómo le está yendo al gobierno de paso, qué porcentaje de aceptación tiene determinado gobernante o determinado sistema político en la actualidad. La estadística permite hacer este tipo de análisis. La psicología, por ejemplo, utiliza estadística para hacer análisis o estudios acerca de la mente humana. La sociología, la antropología estudia, utilizando la estadística, el comportamiento de las personas en sociedad. Y otras ciencias básicas como la química, la biología y la física, por ejemplo, utilizan estadística para analizar algunos fenómenos naturales y poder desarrollar técnicas, poder desarrollar mecanismos, sistemas que permiten optimizar la calidad de vida. Siempre ese es el propósito de las áreas o las diferentes áreas que conocemos en la ciencia. La ingeniería de software no es ajena a este propósito y también utiliza estadística dentro de sus modelos de desarrollo de software y las diferentes áreas de la informática. Y las dos áreas que de pronto están en auge en la actualidad, que son unas de las de pronto tecnologías o ciencias o disciplinas emergentes, que son la analítica de datos y la inteligencia artificial, también fundamentan bastante amplio dentro de sus bases matemáticas todos sus modelos o casi todos sus modelos en estadística. Por eso es importantísimo aprender estadística, poder dominar algunas técnicas, poder dominar algunos conocimientos, algunos procesos y algunos análisis para aplicarlos en la vida profesional. Ya seas un profesional que trabaja en una empresa, ya seas un estudiante, ya seas un docente o simplemente una persona que está interesada en adquirir este tipo de conocimientos. ¿Qué es la estadística? Es la disciplina de las matemáticas que sirve para reunir, organizar, analizar información que ayuda en la toma de decisiones, en la resolución de problemas y muchas veces en el diseño de experimentos.
Hay algunos conceptos importantes que quiero mencionar y yo hago la diferenciación entre conceptos generales y conceptos fundamentales. En las diferentes referencias bibliográficas, de las cuales dejo algunas aquí en la descripción del video, van a encontrar siempre un capítulo introductorio a la estadística. Se llama así, Introducción a la Estadística. Se llama Conceptos Generales, Generalidades de la Estadística, Conceptos Fundamentales de la Estadística. Los diferentes autores los mencionan de manera diferente. No es porque sean de pronto conceptos que permitan subjetividad, sino que la forma, no de fondo, sino la forma, cada uno los menciona de manera diferente. Yo en lo personal hago la clasificación entre conceptos generales y conceptos fundamentales y ya van a entender por qué. Primero vamos a ver los conceptos generales. Algunas de las generalidades de la estadística son los datos, el estudio, el experimento y el censo. Son conceptos que nos permiten irnos introduciendo dentro de lo que es la estadística como tal. Los datos, ¿qué son? Es lo que observamos cuando hacemos un estudio estadístico. ¿Y qué es un estudio? Un proceso sistemático que nos permite recolectar esa información. Diferente a un experimento, por ejemplo, que es un estudio que manipula algunas variables y por lo general un experimento lo que busca es eso, analizar antes y después de la intervención cómo se están comportando algunas variables. ¿Qué viene a ser un censo? Un censo es un estudio que se aplica a toda la población, o sea, todos los elementos que son objeto del estudio son involucrados en el estudio. Cuando todos los elementos son involucrados en el estudio, entonces estamos realizando un censo. Dos grandes ramas de la estadística o dos grandes ramas en las que se divide la estadística a modo general son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva permite organizar datos, resumir información y visualizar resultados. Por otro lado, la estadística inferencial busca generalizar los resultados, estimar los valores desconocidos y toma decisiones con cierto grado de incertidumbre. Un ejemplo clásico y sencillo para entender la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos una universidad con 12.000 alumnos y queremos saber el promedio de horas que dedican ellos a estudiar al día. Si aplicamos estadística descriptiva, entonces le hacemos una pregunta a cada uno de ellos y vamos a obtener un promedio que por lo general se obtiene con la ecuación o una ecuación que casi todos conocen, que es sumar las respuestas y dividir entre n, que es la cantidad de encuestados, y ahí tenemos el promedio. Vamos a suponer que nos dio 3,8 horas al día dedican los alumnos a estudiar. Esto es estadística descriptiva. ¿Qué viene a ser la estadística inferencial? Vamos a suponer que recibimos una visita del Ministerio de Educación, funcionarios que vienen de parte del gobierno y nos preguntan a la universidad, a la parte administrativa, necesitamos saber el promedio que dedican los alumnos de esta universidad a estudiar al día. Entonces no podemos, en unas cuantas horas, mientras atendemos la visita, no vamos a poder aplicar la pregunta a los 12.000 alumnos. Entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra, por ejemplo, los que estén allí, 500 estudiantes. Tomamos una muestra de 500 estudiantes, aplicamos la encuesta, la pregunta y hacemos una estimación basada en la respuesta de los 500 estudiantes. Esto es estadística inferencial. Cuando no podemos aplicar el estudio a toda la población, entonces tomamos una muestra y basado en los resultados de esa muestra, entonces hacemos inferencia estadística. Área que acompaña estas dos ramas de la estadística y viene a ser también una rama de la estadística y una rama de las matemáticas muy importante es la probabilidad. La probabilidad lo que estudia básicamente es la posibilidad de que un evento ocurra. Eso es probabilidad. Y hasta aquí terminamos con los conceptos generales. Ahora voy a explicar algunos conceptos que yo los he llamado conceptos fundamentales. Los conceptos fundamentales para mí son fundamentales
porque si entendemos estos 4 conceptos, vamos a entender toda la estadística. Y son conceptos que básicamente establecen las bases de todo lo que viene de aquí en adelante en cuanto a estadística, tanto descriptiva como inferencial y también probabilidad. Estos 4 conceptos son población, muestra, parámetro y estadístico. Población es el conjunto total de elementos de interés de un estudio. Es de 2 tipos, puede ser finita o infinita. Finita, por ejemplo, los 12.000 estudiantes de la universidad, del ejemplo que ponía anteriormente, una población finita. Y una población infinita muchas veces es algo conceptual porque el dato es tan enorme, tan grande, o de pronto no es tan necesario que lo consideramos infinito. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que han existido en un país desde el inicio de los tiempos, desde que se fundó el país. Esto es un dato fijo. Seguramente si lo pudiésemos obtener, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que han existido en Colombia desde que se fundó Colombia como estado, es un dato fijo, pero es muy difícil de obtener. Es quizás imposible. Podemos estimarlo, pero es muy difícil. Entonces, este dato, por ejemplo, lo consideraríamos infinito. Muestra. La muestra es un subconjunto de la población que se selecciona para realizar un análisis. Por lo general tiene 3 características principales. Primero, que debe ser representativa. Segundo, debe permitir reducir costos y optimizar el tiempo del estudio. Y tercero, y es importante tenerlo presente, la muestra es la base de la inferencia estadística. Parámetro es una medida numérica que describe la población. Tiene 3 características también generales. Primero, que es desconocido, pero a pesar de ser desconocido, sabemos que es un valor fijo. Lo que pasa es que no lo conocemos, pero es un valor fijo. Por ejemplo, lo que mencionaba yo anteriormente, si pudiésemos obtener el valor de la cantidad de estudiantes que han existido en Colombia desde la fundación de Colombia como país, tendríamos un valor fijo, pero como no lo conocemos, pudiésemos estimarlo. Y de allí la tercera característica de parámetro es que el parámetro es el objetivo de la inferencia. Estadístico es una medida calculada a partir de la muestra. Bueno, ya vimos que parámetro es a partir de la población. Bueno, estadístico es a partir de la muestra. Las características es que es observable, cambia entre muestras muy poco, obviamente. Si el estudio fue realizado de una manera adecuada, el cambio entre muestras es muy poco, pero sí hay ciertas diferencias entre una muestra y otra, y se usa para estimar parámetros. O sea que el estadístico nos permite acercarnos lo mayormente posible al parámetro. Eso es el estadístico. Un ejemplo sencillo y cotidiano de lo que es estos 4 conceptos, lo voy a explicar a continuación. Vamos a suponer que alguien va a cocinar, va a hacer una sopa para una familia. Normalmente una familia está compuesta por 4, 6 o 10 integrantes, vamos a decir. Y vamos a cocinar para esos 10 integrantes una sopa. Necesitamos saber si la sopa sabe bien o si está salada o si no. Entonces la persona que cocina hace algo que todos hacen al momento de cocinar y es tomar una cucharada. La población viene a ser la sopa, la ollada de sopa. Si queremos saber a qué sabe esa ollada, tomarnos toda la sopa sería ineficiente para el ejemplo que estoy colocando, porque dejaríamos a toda la familia sin sopa y no hay alguien que se pueda tomar la sopa de 10. Suponiendo que lo haya, sería muy tonto después de tomarse toda la sopa decir, sabe rico la sopa que les voy a servir. Entonces, como no se puede tomar toda la sopa y el objeto de estudio es la sopa, esta es la población, entonces la persona toma una muestra y la muestra viene a ser la cucharada. Hasta ahí vamos súper bien. La población es la sopa y la muestra es la cucharada. ¿Cuál es el parámetro? El sabor de toda la sopa. El parámetro, recuerden que es desconocido. No sabemos a qué sabe toda la sopa. No lo podemos saber porque tendríamos que tomarnos toda la sopa. Y si, por ejemplo, queremos saber si hay que echarle más sal a la sopa, entonces sería inoficioso y sería absurdo tomarnos toda la sopa para después darnos cuenta de que le faltaba sal. ¿A qué le vamos a echar sal si ya no la tomamos toda? Entonces el parámetro es desconocido, no lo podemos saber. Así que la muestra nos permite conocer el estadístico. Cuando la persona toma
la muestra que está en la cuchara, allí conoce el estadístico, lo que se prueba, y entonces estima que si la cucharada sabe bien, toda la sopa sabe bien. Y este ejemplo nos permite conocer los 4 conceptos de una manera sencilla pero impresionante: población, muestra, parámetro y estadístico. El siguiente tema es el de tipos de datos. Una forma de clasificar los datos muy común es diferenciarlos entre datos cuantitativos y datos cualitativos. Los datos cuantitativos, de cuántos, consiste en números que representan conteos o mediciones. Por otro lado, los datos cualitativos, que viene de la palabra cuáles, son categorías que se diferencian por características o adjetivos no numéricos. A su vez, los datos cuantitativos se dividen en discretos y continuos. Los datos discretos provienen de conteos y son números enteros: 1, 2, 3, 4, 5. Por otro lado, los datos continuos provienen de mediciones. Es muy importante tener presente lo que voy a aclarar a continuación, porque a veces hay confusión entre datos discretos y datos continuos, sobre todo cuando los datos continuos son datos enteros. En datos discretos y datos continuos, en ambos grupos o ambas clasificaciones se pueden presentar los datos enteros, pero la diferencia radica en lo siguiente: los discretos provienen de conteos y los continuos provienen de mediciones. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Discretos, cuando estamos contando personas, contando cosas, contando objetos: 1, 2, 3, 4, 5. Continuos, cuando estamos realizando mediciones, y por lo general estas mediciones se expresan en números decimales: 4,5, 3,8, 10,9. Un ejemplo, vamos a medir temperatura. La temperatura tiene la característica que difícilmente la vamos a encontrar expresada en un número entero. Por lo general decimos que estamos a 26,4 grados, o cuando tomamos una medición de un sensor vamos a encontrar que la temperatura es un número decimal que difícilmente va a ser un número entero. La temperatura suele estar en 14,7 grados centígrados, 28,9 grados centígrados, pero vamos a suponer que un sensor nos entrega una temperatura y nos dice que estamos a 28 grados centígrados. Porque sea un número entero no quiere decir que sea discreto. Es un tipo de dato continuo que proviene de una medición, y lo correcto no sería decir que estamos a 28 grados centígrados, sino a 28,0 grados centígrados. Si estamos hablando en un lenguaje netamente técnico, nadie va a salir, por ejemplo, en un canal de televisión, en un noticiero, a decir estamos a 28,0 grados. No, se dice 28 grados centígrados, pero dentro de la técnica o dentro de los conceptos técnicos comprendemos de una manera estadística los tipos de datos discretos y continuos. Otra forma de clasificar los datos es usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Nominal es cuando los datos consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías sin orden específico. Por ejemplo, los grupos sanguíneos: tenemos A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, pero no quiere decir que uno sea más importante que otro o que tengan algún orden específico. Es una forma de clasificar los tipos de sangre o los tipos de grupos sanguíneos. El otro ejemplo de nominal serían los colores, o como cuando en una encuesta le preguntan por algo en específico y las respuestas son sí, no o no sabe, no responde. Este tipo de clasificación no tiene un orden en específico y es de tipo nominal. El segundo es el ordinal, cuando los datos pueden acomodarse en algún orden, aunque no es posible determinar diferencias entre los valores de los datos, o tales diferencias carecen de significado. ¿Cómo así? Un ejemplo: cuando los estudiantes son calificados no numéricamente sino por letras. Suele pasar en los primeros años de edad, en los primeros grados. Los niños no son calificados de 1 a 5 o de 1 a 10, sino por letras que significan por lo general lo siguiente: excelente, sobresaliente, aceptable y deficiente. Vamos a poner estos ejemplos. Excelente es más
importante o es una mejor calificación que sobresaliente, por ejemplo. Pero yo no puedo decir que excelente menos sobresaliente es igual a aceptable, porque no hay una diferencia numérica. Es un tipo de clasificación ordinal. Otro ejemplo son los estratos económicos, estrato 2, estrato 3, estrato 1. Sí hay un orden, hay una forma de clasificarlos en orden, pero no quiere decir que estrato 3 es igual a estrato 2 más estrato 1. Eso no tiene sentido, no hay una diferenciación numérica. Este tipo de dato es ordinal. De intervalo se parece al ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera sí tiene un significado. Sin embargo, la particularidad del tipo de dato de intervalo es que el dato 0 no implica que no hay nada. O sea, no tiene un punto de partida 0. Con los ejemplos lo vamos a entender mejor. La temperatura la medimos en un orden específico. Sabemos que 7 grados centígrados es menos que 14 grados centígrados, por ejemplo. Y podemos hacer una diferenciación numérica. Yo puedo decir que 30 grados menos 20 grados es igual a 10 grados centígrados. Hay una diferenciación numérica en este tipo de dato de intervalo. Sin embargo, 0 grados centígrados no significa que no hay temperatura. De hecho, tenemos temperatura bajo cero. Sabemos que eso indica que es muy frío, pero el dato 0 no es ausencia de temperatura, simplemente es un punto en la medición. Lo mismo ocurre con los años. Estamos actualmente en el año 2026 y yo puedo decir que 2026 menos 6 es igual a 2020 y yo puedo hacer sumas y restas con años, pero el año 0 no indica que fue el inicio de la humanidad. El año 0 no implica que no existía humanidad o que no había edad. De hecho, tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Cuando tenemos un orden numérico, cuando lo podemos clasificar, pero no hay dato 0 que tenga el concepto de la nada, esto es un tipo de dato de intervalo. Tenemos también el dato de razón y es el mismo de intervalo, es idéntico, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida 0 natural, donde el 0 indica que nada de la cantidad está presente. Para valores a este nivel, tanto las diferencias como las proporciones tienen significado. Por ejemplo, el peso. Yo puedo decir que una bolsa de alimentos de 10 kilogramos es más grande que una bolsa de alimentos de 8 kilogramos. Puedo hacer la diferencia numérica, la resta. 10 kilogramos menos 8 kilogramos es igual a 2 kilogramos. E inclusive hay un punto de partida 0. Si hubiese una bolsa de 0 kilogramos, eso implica que dentro de la bolsa no hay nada. Eso es un tipo de dato de razón. Otro ejemplo es el precio de los diferentes productos. Un producto que cueste 10.000 es más costoso que un producto que cueste 5.000. Y si en algún momento dicen que el producto cuesta 0 pesos, significa que no me cuesta nada, que es gratis. El último tema que vamos a estudiar en este video es el de destrezas y otros conceptos. No es más que algunos conceptos, vamos a llamarlos extra, de los conceptos generales o de los conceptos introductorios, pero que son conceptos muy importantes que debemos tener presentes al momento de hacer estudios, al momento de recibir resultados de estudios estadísticos y que nos permiten tener un criterio más técnico, un criterio más objetivo o tener una posición en cuanto a un tema más crítica dentro de lo que estadísticamente se conoce como análisis de resultados. El primer concepto es el de muestra de respuesta voluntaria. Ocurre cuando las personas deciden por sí mismas participar en una encuesta o estudio. Este tipo de muestra puede introducir sesgos, porque quienes responden suelen tener características o intereses diferentes de quienes no participan. Ejemplo, una encuesta publicada en redes sociales donde solo responden quienes deseen hacerlo. Vamos a suponer que alguien dice que hay una serie coreana, por ejemplo, que está muy de moda actualmente, que es la serie más vista en los últimos 100 años, según la plataforma X. Cuando tú vas y miras la plataforma X,
Resulta que es una plataforma donde solo contestan preguntas personas que consumen contenido coreano, y otras personas que hubiesen podido responder y hubiesen podido dar un análisis o un resultado más objetivo no contestaron la pregunta. Correlación y causalidad. Importantísimo estos conceptos. Que dos variables estén relacionadas no significa necesariamente que una cause la otra. Por ejemplo, en una ciudad se observa que cuando aumentan las ventas de paraguas, también aumentan los accidentes de tránsito. ¿Significa esto que entre más paraguas se vendan, más accidentes de tránsito existen o habrán? No, lo que ocurre es que coincide con el fenómeno natural de la lluvia. Cuando llueve, pues más personas compran paraguas, pero a su vez el asfalto está más resbaloso y se producen más accidentes. Que ocurran o que tengan una relación no significa que el uno cause el otro. Esto es el concepto de correlación y causalidad. Un concepto similar al primero que vimos es el de falta de respuesta. Se presenta cuando algunas personas seleccionadas para participar en un estudio no responden total o parcialmente las preguntas. Si quienes no responden difieren significativamente de quienes sí lo hacen, los resultados pueden estar sesgados. Ejemplo, una empresa de internet desea conocer el nivel de satisfacción de sus clientes. Para ello, envía una encuesta a 10,000 usuarios por correo electrónico. Sin embargo, solo 1,200 personas responden. Al analizar las respuestas, encuentran que el 95% de los clientes están satisfechos con el servicio. La empresa concluye: nuestros clientes están muy satisfechos, o pueden decir, tenemos un 95% de satisfacción en nuestros productos o en nuestros servicios. Pero esa conclusión puede ser incorrecta. Muchas de las personas que están inconformes ignoraron la encuesta, no contestaron porque no les interesa. Otro ejemplo es las evaluaciones docente o las evaluaciones que se le hacen a los profesores en las instituciones educativas para conocer la aceptación de este determinado docente o de su pedagogía dentro del cuerpo estudiantil. Al finalizar el semestre, una universidad pide a los estudiantes evaluar a un profesor y solo responden el 25% del curso. Generalmente, ¿quiénes son los que participan en este tipo de encuestas? Los estudiantes que quedaron satisfechos o muy contentos con el profesor, y aquellos que tuvieron algún percance o que están insatisfechos. La mayoría que tuvo una experiencia normal decide no responder porque de pronto no le interesa. Como resultado, la evaluación puede mostrar una opinión mucho más extrema de la realidad. De pronto, algunos estudiantes tuvieron un inconveniente con el profesor y decidieron contestar muy mal la encuesta. Y tenemos unos resultados sesgados o alejados de la realidad. Y viceversa, si solo contestan aquellos que son cercanos al docente y de pronto hay algunos con inconformidades pero prefirieron callar, entonces también tenemos un sesgo en los resultados, que en este caso favorece al profesor. Otro concepto es el de pregunta predispuesta. Es una pregunta formulada de manera que influye en la respuesta del participante. Este tipo de preguntas suele usarse en política. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con la excelente gestión del actual gobierno? Ese adjetivo de excelente está permitiendo o está induciendo más bien a que la respuesta sea favorable. Mucho cuidado con este concepto cuando estamos realizando un análisis estadístico o nos dan unos resultados y nos lo muestran según favorece a X o Y personas. Uso de gráficas. Bueno, va a haber un video dedicado solo a gráficas, pero de manera general, ¿qué son las gráficas dentro de la estadística? ¿O qué permiten las gráficas? Permiten comunicar información de manera visual, facilitan la identificación de patrones, tendencias y valores atípicos. Sin embargo, una gráfica mal diseñada, por ejemplo, con ejes truncados o con escalas desproporcionadas, puede llevar a interpretaciones engañosas. Debemos tener presente eso. A veces las gráficas se muestran de manera que se puedan tergiversar y podamos inducir a las personas que están recibiendo esos resultados a que tomen decisiones basadas en gráficas que están manipuladas. Porcentaje y fracción. El porcentaje expresa una cantidad como una fracción de 100 y facilita la comparación entre grupos o resultados. Suele usarse mucho en ventas. Por ejemplo, subimos un 30% las ventas este mes en comparación al mes pasado. Subimos un 25% o las ventas cayeron un 3%.
en comparación al mes pasado. Ese tipo de porcentajes o ese tipo de forma de expresar la información en porcentajes permite entender un poco mejor o hacernos una idea de cómo van los resultados o de comprender los resultados de determinado análisis estadístico. Lo mismo ocurre con las fracciones. ¿Qué es una fracción? Representa una parte de un todo y puede expresarse como el cociente entre un numerador y un denominador. En estadística es común convertir fracciones a porcentajes o proporciones para facilitar su interpretación. 3/4 partes de los asistentes quedaron satisfechos con la conferencia, por ejemplo, y 3/4 partes significa que el 75% de los asistentes estuvieron atentos y pudieron recibir la información que el conferencista estaba dando. ¿Por qué 75%? Porque 3 dividido entre 4 es igual a 0,75 y por lo general las fracciones en decimales son una expresión de porcentaje. 0,75 por 100 es igual a 75% y suelen usarse mucho este tipo de datos en porcentaje y en fracción. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la explicación de esta introducción a estadística descriptiva. Por favor, apóyenme dando like, suscríbanse, ahí activen la campanita para que cada vez que genere contenido en mi canal de Matemáticamente ustedes puedan recibir ese contenido y puedan estar atentos a lo que estoy subiendo. Esto fue la introducción a estadística descriptiva y recuerden, entender las matemáticas no es difícil, lo difícil es encontrar una buena explicación. Nos vemos en un próximo video.